buenas noches, bienvenidos a este Hora 23. Hay tanta noticia que hoy en día está saliendo por todo lado, en los medios tradicionales, los no tradicionales, las redes sociales, en fin. En las últimas horas, diré, un poco más de 24 horas, se había anticipado, se había dicho de que hackearon las cuentas de la OMS y también de la Fundación Melinda y Bill Gates, algo que no ha sido confirmado ni difundido ni informado por los medios tradicionales, solo sí por el Washington Post de Estados Unidos. Después, las redes sociales están ardiendo con relación a este tema, en sentido de que se habrían sacado 25.000 mails de estas instituciones donde se estaría hablando acerca del coronavirus. Solo puedo decir eso, nada más. Hay que reconfirmar esta información para darla ya por hecho, porque obviamente si las sospechas son ciertas, ya como Estados Unidos lo estaba diciendo, de que parece que este virus es fabricado, en fin, muchas cosas saldrían a la luz. Pero lo que sí es verdad, esto es lo reconfirmado, es que China en las últimas horas le ha dado $30 millones a la Organización Mundial de la Salud, como un aporte extra. Otra información importante, a ver, el Día del Libro. Hoy es el Día Mundial del Libro y también el Día Internacional del Idioma en Español. Importante, porque ocupamos el segundo lugar con el idioma en español en el mundo por la cantidad de hablantes que hay. En el Internet también estamos en el tercer lugar. En las redes sociales, sí, el segundo lugar. Así es que es importante. ¿Por qué se recuerda hoy el Día del Libro? Por Miguel de Cervantes, porque un 23 de abril, hace 400 años, lo habrían enterrado. Él se dice que falleció el 22 de abril, pero lo enterraron el 23 de abril de 1616, por eso es que se conmemora estos más de 400 años de su fallecimiento en conmemoración a él, el Día del Libro. Hoy es un día muy triste para la policía boliviana y en realidad para todos los bolivianos, porque no solamente por la cantidad de fallecidos que tenemos por el COVID-19, sino porque hoy ha fallecido el primer policía, el sargento segundo Filomeno Choquehuanca, y aquello realmente ha sacudido a la institución del orden de nuestro país. Y en realidad nos tiene que llamar la atención absolutamente a todos. La policía está en la calle tratando de que usted se quede en su casa, de que usted cumpla con la cuarentena. Así es que hoy tengamos un poquito de reflexión con relación a este tema. Están falleciendo personas porque no están cumpliendo con la cuarentena o porque hay otros que están caminando ahí, vaya a saber si saben que están enfermos o no, contaminando. Ahí está. Tenemos a un policía fallecido y realmente lo lamentamos infinitamente desde la producción de Hora 23. Esto es lo que pasó y lo que se informó en Santa Cruz. Los camaradas del primer policía fallecido por coronavirus llegaron en motocicletas y camionetas patrulleras con el crespón negro y la foto de la víctima. En su memoria le rindieron un homenaje póstumo desde el frontis del Comando Departamental de Santa Cruz. Amigo, padre, hermano, excelente profesional, mi sargento, el señor Filemón Choquehuanca Vargas, a quien agradecemos y recordaremos siempre por su valor ejemplar, al haber cumplido su deber día a día, y pedimos a Dios los reciba en su santa gloria como un héroe. En el acto de homenaje se dio lectura al ascenso de grado del quien vida fue Filomeno Choquehuanca Vargas, de sargento segundo a sargento primero, y condecorado con la medalla de oro que se entregará a la familia doliente el día de su sepelio. Conceder ascenso póstumo al grado de sargento primero al señor sargento segundo Filomeno Choquehuanca Vargas, por haber ofrendado su vida como miembro de la policía boliviana en el cumplimiento del deber. Filomeno llevaba 25 años en su carrera policial. Su último puesto de trabajo fue en el municipio de Cuatro Cañadas y se desconoce por el momento cómo y dónde contrajo el virus. Uno de sus compañeros de trabajo lamenta su fallecimiento. Con todo cariño lo vas a recordar. Ha sido una persona muy eficiente, ha sido una persona que ha sabido llevar de sobremanera su trabajo. Este homenaje concluyó con un recorrido por todo el segundo anillo de la capital cruceña, activando las sirenas de las patrullas y recordando al guardia fiel del Verde Olivo, que murió en el ejercicio de sus funciones.
Nuestro reconocimiento al sargento segundo Filomeno Choquehuanca y también a toda la institución del orden y por supuesto a los militares, y ni qué decir a médicos, enfermeros, a todos los que trabajan en los hospitales, incluso hasta los que limpian, desinfectan los hospitales. Gracias, porque por ustedes evitamos todos enfermarnos y evidentemente ustedes nos están cuidando. Hoy, a propósito del COVID-19, nos hemos enterado, porque ya se ha confirmado, un segundo caso positivo en Sucre después de casi un mes de silencio epidemiológico. Vamos a informarnos al respecto en el contacto en directo con Sucre. ¿Cómo estás, Marcelita? Marcela Zuleta está con nosotros ya para conversar con el hospital con el director del Hospital Santa Bárbara. Marcela, te escuchamos. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenas noches. Estamos junto al director del Hospital Santa Bárbara, donde está este segundo caso que se ha confirmado ya de COVID-19 en el departamento de Chuquisaca y la capital. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. ¿Cuál es la evaluación que está? Muy buenas noches, estimada. Bueno, mire, lo que nosotros estamos viendo en este paciente es, evidentemente, ha sido atendido en el Cristo de las Américas. Es un paciente que tiene 43 años, de sexo masculino, mismo que nos ha llegado hoy en horas de la mañana, aproximadamente 9:15 de la mañana más o menos. Ha llegado directamente al Hospital Santa Bárbara en una ambulancia y nosotros tenemos un comité de valoración de enfermos si corresponde o no corresponde a un tercer nivel. Por lo tanto, hemos visto que el paciente lamentablemente no tenía esos criterios de hospitalización en un centro de tercer nivel, donde nosotros solamente atendemos pacientes que tengan algún grado de dificultad respiratoria o que tengan algún problema de falla multiorgánica. Nosotros atendemos en el tercer nivel este tipo de pacientes, pero en este caso este paciente no reunía estos criterios, pero ante la falta de que no existe el centro COVID, todavía no está funcionando del Hospital San Pedro Claver, hay un compromiso de parte del director del CEDES que este hospital ya funcionaría del día de mañana. Por lo tanto, nosotros mañana lo estaríamos refiriendo a este paciente al centro COVID. Sería el primer paciente positivo, además, que va a recibir el Hospital San Pedro Claver. ¿Qué informe han recibido a nivel epidemiológico? ¿Cuál es su estado de salud? ¿De dónde habría venido él? Mire, aparentemente es un paciente que ha venido de una de las provincias entre Santa Cruz y Cochabamba, como el anterior primer caso que tuvimos, pero como le digo, el paciente está debidamente compensado, clínicamente estable, no tiene ningún grado de dificultad respiratoria. Si bien tiene laboratorialmente que es positivo, no nos olvidemos que un 80% de este tipo de pacientes pueden ser atendidos en un lugar de aislamiento. Ya lo hemos hecho con el primer caso, si se acuerdan ustedes, que como era el primero, estábamos recién manejando protocolos. Entonces, en esa oportunidad el paciente fue atendido en el hospital igual, y luego de ello le hemos mandado a la Villa Bolivariana, donde inclusive ha seguido, si no me equivoco, todavía sigue en cuarentena, ¿no es cierto?, pese que ya han salido sus resultados negativos a la fecha, ¿no? Es decir, este paciente va a estar aislado en la sala que se habilita. Claro, por hoy día sí, tenemos ese compromiso hasta mañana, como le digo, y mañana en la mañana este paciente debería salir ya del Hospital Santa Bárbara, porque nosotros tenemos, no se olviden, no solamente este tipo de pacientes, hoy en día todos ya son conceptuados como sospechosos. La pregunta y el ejemplo que les puedo dar, ¿qué tal si nos llega un paciente con una peritonitis en este momento y que tiene algún grado de dificultad respiratoria, qué sé yo, hasta por el dolor, y es ya considerado sospechoso? Entonces este paciente tiene que entrar en nuestro hospital a este lugar de aislados mientras llegue sus estudios. Inclusive se va a operar todo ello, pero igual va a volver a este lugar de aislados, donde el hospital le va a dar todas las normas de bioseguridad a todos los que estuvieran en contacto con él. Porque miren ustedes, el problema radica en que ahora en este caso, por ejemplo, y eso quiero que quede bien en claro, es importantísimo esto, porque mire, si ahorita este paciente que ha entrado positivo no tiene los criterios para estar en un tercer nivel, ¿cómo hacemos para meterle a un joven que puede llegar con una peritonitis, como les digo, y que solo es sospechoso, lo vamos a meter a esta sala donde hay un positivo? Entonces, le curamos de una cosa y se va a ir con otra. Entonces, yo quiero que toda la población me entienda como director, esa es la preocupación que tengo yo como médico del Hospital Santa Bárbara. Muy bien, muchas gracias. Ahí está la palabra del director del Hospital Santa Bárbara, un hospital de choque en la capital, el doctor Pablo Martínez, quien ha manifestado de que esta evaluación
situación del paciente aún es estable y sin embargo se lo va a trasladar en horas más a lo que significa otro albergue y otra sala de aislamiento. Ese es el panorama. Miriam, desde Sucre, retorno contigo. Gracias por esta información, Marcela. Un abrazo hasta Sucre. A ver, vamos a entrar en más detalles con relación a cómo está preparada Sucre, Chuquisaca en general con relación al COVID-19 después de conocerse que se ha roto el silencio epidemiológico de casi un mes. Estamos ya en contacto con el doctor Martín Maturano, que es el director del CEDES en Chuquisaca. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Saludarte a ti, saludar a toda la audiencia de Hora 23 por Bolivisión en Bolivia. Me imagino el sentimiento que debe tener no solamente usted como director del CEDES, sino también la población en general, porque estaban realmente muy tranquilos sabiendo que tenían un solo caso, pero eso ya no es así. Sin duda, estimada Miriam, tenemos sin duda la figura clara de que el tema del ingreso del COVID a todos los departamentos de Bolivia es inminente. Es más, teniendo nosotros en estas últimas semanas, solamente en el periodo de la cuarentena, estimada Miriam, un retorno de 1.350 chuquisaqueños de otros departamentos, especialmente en la ciudad de Santa Cruz y Cochabamba. Sin duda, este retorno masivo constituye un enorme riesgo de introducción masiva del virus a nuestro departamento. Es que a estos 3.350 personas, todo el sistema de salud los ha identificado y a partir de aquello a ellos han entrado en un aislamiento obligatorio. Y uno de los casos es justamente el caso que ha salido positivo, un paciente de 43 años, transportista, que ha transportado cemento desde la ciudad de Sucre a la ciudad de Santa Cruz, y que lamentablemente al retornar en el periodo de cuarentena ha presentado signos de sintomatología, se lo ha considerado como sospechoso, se lo ha tomado la muestra y esta mañana hemos recibido la información laboratorial de la positividad. En este momento el paciente se encuentra estable en una sala de un hospital para vigilar y poder hacer la evaluación médica correspondiente. Sin embargo, nuestros equipos ya paralelamente, nuestros equipos de seguimiento están identificando sobre todo los contactos directos e indirectos que hasta el momento ya sobrepasan las 30 personas para que también tomemos los recaudos y el aislamiento correspondiente vigilado por nuestros equipos móviles. Sin duda, el tema de la población, hay esa sensación de que el esfuerzo que se hace muchas veces no tiene resultado. Por eso es de que este segundo caso COVID en el departamento es un caso también importado. Recordará la población que el primer caso que tuvimos era un caso importado de Cochabamba y en este caso tenemos el caso importado de la ciudad de Santa Cruz. Ahora bien, usted me está diciendo que están haciendo seguimiento a todos los contactos que tuvo esta persona de 43 años. Y en medio de esto, ¿cómo están los hospitales, los centros de aislamiento? ¿Ya se cuenta con todo el equipamiento de bioseguridad para las personas que están trabajando? Así es, en realidad, Miriam, sabe la población boliviana que el tema de la crisis global que tenemos en insumos de bioseguridad, no solamente eso ocurre en Sucre, sino en Bolivia y en el mundo. Sin embargo, tenemos lo mínimo, lo básico que estamos dotando de manera regular, sobre todo a los equipos que están en la primera línea de contacto con el riesgo del COVID, manejando casos sospechosos, conteniendo esos casos en domicilio, en los albergues y también en los centros centinela y en los hospitales. El tema de la capacidad hospitalaria de manera progresiva estamos implementando con el apoyo del gobierno municipal, del gobierno departamental y en coordinación con el gobierno nacional. Es así de que ya hemos implementado nuestra sala de terapia intensiva, estamos aperturando nuestras salas de internación hospitalaria y tenemos en todo el departamento lo que son las salas de aislamiento y los albergues, donde en este momento tenemos más de 700 personas en todo el departamento realizando la cuarentena en los diferentes albergues que hemos establecido en los 29 municipios del departamento de Chuquisaca. Estos centros de aislamiento cuentan con habitaciones con su baño privado para que no haya contaminación de un paciente a otro.
Bueno, en principio los albergues temporales que se han habilitado son para un grupo, para un contingente de personas. Le pongo un ejemplo: si vienen 10 personas de un lugar, por decir Santa Cruz, esas 10 personas se les aísla en un albergue diferente y que otro contingente que llega de otro departamento. Pero ya cuando tenemos casos positivos, tenemos nosotros una infraestructura importante que es la Villa Bolivariana, que tiene una capacidad de 58 camas, donde van a ir los casos positivos ya confirmados a realizar, si vale el término, el aislamiento correspondiente y con una vigilancia de un equipo médico ambulatorio. Exactamente, para evitar mayor contaminación, ¿no es cierto?, en caso de. Ahora bien, ¿cómo está haciendo el CEDES para atender las solicitudes y las inquietudes de la población? Le digo esto, doctor, porque a nivel nacional hay mucha queja con el trabajo que está haciendo el CEDES en la atención que tiene que dar a la población en general. Sin duda el tema de la preocupación que tiene la población en esta situación difícil que vivimos en emergencia sanitaria por esta pandemia, pues ha sido contenida por el tema de la habilitación nuestra de un call center con una línea gratuita que es la 810-2930, pero además la línea telefónica 464-35-900 que está 24 horas del día esperando la llamada de la gente cuando tiene que preguntar algún tema, pero sobre todo a los pacientes que presentan alguna sintomatología respiratoria, es decir, fiebre, tos o dolor de garganta, pues inmediatamente estos pacientes llaman a este call center y es un equipo de contención domiciliaria que acude al domicilio para poder hacer la definición, hacer la revisión médica correspondiente y si acaso corresponde, ya a poder trasladarlo a un centro centinela para la toma de muestra y seguir con todo el protocolo correspondiente. Sin duda esta medida ha sido muy importante para nosotros para hacer una contención mucho más efectiva como lo hemos realizado con el primer caso. Y nos esforzaremos de la misma forma para poder hacer las mismas acciones con este segundo caso positivo e importado que tenemos en el departamento de Chuquisaca. Gracias por habernos contado cómo está ya la situación y me parece muy bien que cada región tenga su propio call center, como en el caso de ustedes, el 810-2930, para Chuquisaca el 810-2930. Gracias, doctor Maturano, por la conversación de esta noche. Muy buenas noches. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Director del CEDES en Chuquisaca contándonos la situación en este departamento. Pausa, por favor. En Amazonas soñamos en grande. La renovación de nuestra flota de aviones es la renovación de la experiencia de vuelo. Con nuestro Embraer 190 brindamos más espacio individual, mayor confort y tecnología de punta, manteniendo nuestro compromiso de puntualidad. Soñemos juntos. Amazonas. Ya retorna. Hora 23. No importa el color que... Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos en contacto directo con el ministro de Energía, Rodrigo Guzmán, que es el delegado presidencial en el departamento del Beni. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por este contacto con Hora 23. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, poder tener contacto con usted y con su programa para que podamos conversar y tenerla al tanto a la población de todas las actividades que estamos haciendo en el departamento. Bueno, hoy ha tenido un día bastante ajetreado porque la presidenta ha llegado hasta el Beni para entregar equipamiento de bioseguridad, también han entregado alimentos. A ver, cuéntame un poquito más de esto. Sí, bueno, en realidad hemos tenido una semana bastante atareadita. Tú te recordarás de que después de ser el único departamento que no teníamos ningún caso positivo de coronavirus, hemos ya tenido la mala suerte de que esta semana ya hayamos tenido 2 positivos y un fallecido. Así que hemos redoblado esfuerzo, hemos tenido distintas reuniones con las autoridades para tratar de afinar algunos temas, para tener un poco mayor control
todas las necesidades que se tenían que cumplir para poder prevenir y mantenernos intactos. Hoy, por supuesto, ha llegado la señora presidenta, ella como siempre encabezando todas las actividades, encabezando todas las misiones importantes para llegar a cada uno de los departamentos. Estuvo acá acompañada de los ministros Yerko Núñez, Arturo Murillo, nuestro ministro científico Mohamed, y por supuesto también la directora de gestión social, que es su hija Carolina, y se han podido hacer entregas muy importantes para que sigamos paliando en alguna forma las necesidades que tenemos en tema alimenticio con las personas que todavía no se les ha podido llegar, y también con insumos de bioseguridad, que hoy es muy importante para poder dotar a todas esas personas que están expuestas a mayor contagio, como sea el personal médico, Fuerzas Armadas, policía, en fin, todas esas personas que están arriesgando hoy su vida, arriesgando su familia, pero han entendido de que este es un trabajo de todos, y que todas las autoridades que hoy nos ha tocado estar en estos cargos tenemos la obligación de enfrentarlo. Y la presidenta es la cabeza de esto, ella está en todo el país, y hoy agradecemos por su presencia en el departamento del Beni. Ahora, ¿qué poblaciones del Beni es las que están en este momento requiriendo alimentos? Bueno, nosotros hemos empezado a hacer distribución de alimentos según las necesidades que se tenían. Se han entregado ya a los municipios de Trinidad, Ribera Alta, Guayaramerín, San Borja, Santa Ana, San Javier. Hemos llegado casi a todos los municipios. Mañana estamos saliendo a 3 municipios que son San Ramón, San Joaquín y Puerto Siles. Y más allá de los alimentos, los víveres que estamos llevando, también estamos llevando cámaras de desinfección y estamos llevando equipos de bioseguridad para que se puedan entregar para los hospitales y los centros de salud que existen en cada uno de estos municipios. Estamos llevando promedio entre 1.500 y 300 raciones dependiendo del tamaño del municipio. Hay un trabajo coordinado, hay instituciones, también municipios que se han hecho cargo de poder ayudar también en la parte alimenticia, y creo que es importante resaltarlo porque hay municipios que han entendido de que esta es una necesidad de todas las autoridades. El gobierno nacional está poniendo la parte mayoritaria, la parte más gruesa. Estamos hablando de alrededor de 3.500 millones de bolivianos que se están invirtiendo en el tema de bonos, 500 millones de bolivianos aproximadamente para subvencionar electricidad y el consumo de agua. Entonces hemos dicho de que los gobiernos departamentales y municipales tienen que hacer hasta el último esfuerzo de conseguir todos sus recursos e invertirlos en esta emergencia sanitaria. Sabemos de que las demandas en los municipios siempre son las calles, los colegios, los tinglados. Hoy no es nada de eso prioridad. La prioridad es comprar equipos de bioseguridad, la prioridad es alistar sus centros de aislamiento, y por supuesto también es prioridad dar alimento a aquellas familias más vulnerables que no tienen los recursos económicos para hacerlo. Bien, ahora, ¿cómo se está comportando la población beniana, tomando en cuenta que hace una semana, y esto nos ha alarmado realmente, se detuvo a 300 infractores que obviamente rompieron la cuarentena? Perdón, Miriam, que no le escuché, si me vuelve a repetir, por favor. Claro que sí, queríamos saber cómo se está comportando ahora la población beniana, tomando en cuenta que hace una semana se detuvo a por lo menos unos 300 infractores justamente de la cuarentena. Bueno, esperemos de que la población le entre el miedo, y lo digo así con la mayor honestidad porque hay mucha gente en las anteriores semanas que no había tomado conciencia y pensaba de que esto era una pulseta política, si el gobierno nacional hacía o no hacía cumplir el decreto de la cuarentena. Hoy esperemos de que más allá de aplicarlo el decreto, también exista un poco de miedo en la población, porque ya hemos visto de que existen casos, tenemos 2 casos en la capital. Ayer se han mandado 42 pruebas de los contactos directos, hoy se han sacado 32 pruebas más y estamos esperando los resultados del laboratorio. Esperemos de que no se haya desatado los contagios para que tengamos un mayor control y rastreo epidemiológico, que es lo que se está haciendo. Yo aprovecho tu programa, querida Miriam, para apostar y pedirle a la población de que estemos en casa. La mejor forma de estar
fuera de peligro, de no tener contagio, es salir únicamente cuando tengamos alguna necesidad muy importante en el tema de compra de víveres o en el tema de compras de remedios. En caso contrario, deberíamos permanecer en nuestras casas, que es la mejor forma de estar a salvo de esta tragedia que está viviendo el mundo. Gracias por haber conversado con nosotros, ministro, y volver a reiterar, ¿no? Si uno tiene que salir, barbijo y la distancia de 2 metros como mínimo. Hasta luego, Miriam, un gusto escucharla. Que le vaya muy bien, ministro, muy buenas noches. A ver, hay que ir leyendo un poquito más con relación a esto, lo que está pasando con el COVID a nivel mundial, y a propósito voy a sacar una frase que dijo en su momento Miguel de Cervantes: el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Pausa. Y ya retorna Hora 23. Vamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Estamos esta noche con el director nacional de Migración, don Marcel Rivas, para conversar acerca de los ciudadanos repatriados, aquellos que han estado en Pisiga, los que están ahora, los que van a entrar desde Chile. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. A ver, cuénteme, ¿cómo está allá el campamento? ¿Está con personas que han entrado de Chile recientemente, que han estado una semana haciendo la cuarentena en este país? Sí, correcto. Gracias a las gestiones importantísimas de nuestra Cancillería, conjuntamente con la Cancillería y Embajada de Chile, trabajaron intensamente para ya aplicar los protocolos y procedimientos que se establecieron en gabinete, y con toda la participación del COEN nacional y de todos los ministerios y todos los involucrados en este ámbito, para que estos protocolos ya se cumplan con todos nuestros compatriotas, entre los cuales está el reconocimiento del tiempo que están pasando los bolivianos en nuestros compatriotas en los centros de cuarentena establecidos en Chile, ya sea en Iquique y en Antofagasta, que, como les decía, eso responde a una coordinación y a unas gestiones de nuestra Cancillería en Chile. Y bueno, una vez que han estado en este centro de cuarentena en Chile, todo el tiempo que pasaron allá, pues se lo considera ya como parte del cumplimiento del protocolo. Es decir, estos ciudadanos, los compatriotas que entraron el día lunes, ya tenían 7 días de haber estado en cuarentena en los centros de cuarentena de Iquique, fundamentalmente en los de Iquique. Y es decir, que ya está muy cerca de que termine su cuarentena en el país. Y una vez que concluya esta cuarentena, este tiempo de cuarentena, por supuesto que van a poder ingresar a sus regiones de manera segura, habiendo cumplido todos los protocolos, y fundamentalmente con la certeza de que no son un peligro para ellos mismos, ni para su familia, ni tampoco para el resto de bolivianos. ¿Qué pasa con los que estaban en Colchane? Son precisamente ellos, o sea, los que estaban en Colchane los llevaron al centro. Ya no hay nadie más en Colchane en este momento. No hay nadie más. Ahora bien, lo que sí también va a suceder es que el otro grupo, que va a cumplir básicamente el mismo tiempo que este grupo que está en Tata Santiago, una vez que ellos también cumplan sus 14 días, ellos sí van a poder ingresar de manera directa ya a sus regiones, a nuestro país. Obviamente toda la parte logística, el transporte, todo está siendo coordinado a través del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transportes, en coordinación con el Ministerio de Salud, la Cancillería, por supuesto, que nos dan las listas, y el Ministerio de Defensa en general, como responsables de la seguridad de las fronteras. Y en lo que nos toca a nosotros, tanto como Ministerio de Gobierno y Migración, pues vamos a hacer lo que nos corresponde para facilitar que este ingreso sea ordenado, sea cumpliendo todos los protocolos de desinfección, y obviamente, lo que es muy importante, reconociendo los 14 días de cuarentena que van a hacer en Chile. Y además me imagino con el conocimiento de que es posible de que en sus propias regiones también los puedan mantener en aislamiento un tiempo.
Bueno, una vez que ya han cumplido los 14 días y se garantiza que no tienen ningún problema de salud, pues ya van a poder ingresar a sus regiones. Pero aquí hay un hecho importante. Sí. Todos los bolivianos seguimos en cuarentena, todos los bolivianos estamos haciendo muchísimo sacrificio, esfuerzo para cumplir todos los protocolos de nuestra propia cuarentena, y ellos obviamente van a ingresar a sus regiones, a sus domicilios, para hacer exactamente lo mismo que todos los bolivianos, es decir, mantenernos en nuestra casa hasta que las medidas de emergencia se vayan levantando. Ahora, se espera que ya no haya más bolivianos que intenten ingresar por la frontera con Chile, porque se ha adelantado el día de hoy justamente en la información que ha dado la canciller de que Chile va a retornar pronto a sus clases y no tendrían dónde albergarlos. Bueno, una vez que cumplan el espacio de tiempo ya de la cuarentena, nuestro centro Tata Santiago va a tener nuevamente habilitada su capacidad plena, y lógicamente van a poder ingresar ahí. Este es un buen detalle. Entonces, todos los compatriotas van a ir a sus regiones, y el nuevo grupo va a poder ingresar a nuestro centro de cuarentena Tata Santiago, así como también a otros centros que ya se están estableciendo en el país. ¿Y hay nuevo grupo que ya está en espera? Sí, hay un nuevo grupo. La cifra exacta no la tengo, pero ya se están elaborando las listas conjuntamente en coordinación con la Cancillería y las autoridades de Chile, y una vez que ya se tenga establecido esto, el centro de cuarentena aproximadamente va a estar listo entre lunes o martes, exagerando miércoles, ya después de haber hecho toda la desinfección, todos los trabajos de limpieza que corresponden de la próxima semana. De la próxima semana, y ahí ya van a poder ingresar el siguiente grupo de compatriotas que necesitan ingresar a nuestro país. ¿Qué pasa con las fronteras con los otros países limítrofes? ¿También hay gente que está queriendo ingresar? Sí, una vez que se aprobó ya el protocolo, los procedimientos de ingreso, evidentemente se recibió una importante cantidad de compatriotas que requieren ingresar a nuestro país por las diferentes fronteras: Argentina, Brasil, Perú también, y también de Europa, de otros países no necesariamente fronterizos. Entonces, en cumplimiento de este protocolo, se está siguiendo ya se está priorizando para hacer el cronograma de ingreso de todos los ciudadanos. Hay una lista, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, Perú, hay de Colombia, etcétera, y una vez que se tenga establecido ese cronograma, se tenga también ya los ambientes dispuestos para la capacidad de ciudadanos que van a ingresar, pues se va a permitir ya el ingreso de todos ellos de una manera, como decía, segura, controlada, ordenada, y además cumpliendo todos los protocolos bajo los estándares internacionales de salud y seguridad. Ahora, hablando a propósito de quienes están fuera de nuestras fronteras, hablamos de lo que usted ha dicho, Europa, España, hay muchos bolivianos que quieren retornar, en Estados Unidos, parte de la región. ¿Se contrataría un avión? ¿Cómo es lo que piensan hacer? El protocolo nos está demandando lo siguiente, es decir, todas las repatriaciones que vengan por avión son los propios ciudadanos que deben cancelar el costo del vuelo e inclusive el costo de del centro de cuarentena, de su cuarentena. En las fronteras es diferente, ahí sí se asume el costo general por la cantidad de gente que necesita ingresar. Entonces, bajo esos principios es que se está organizando los grupos para que cubran el vuelo, el costo del vuelo. También se ha coordinado muchísimo con otros países. La Cancillería está encargada de este trabajo, de coordinar con otros países para aprovechar algunos vuelos. Por ejemplo, hubo algunos vuelos que el tema de México, ¿no? Es decir, que la embajada consiguió el avión para recoger a sus compatriotas, Embajada de México, y se aprovechó el mismo vuelo, obviamente para abaratar muchos costos, para que vengan nuestros compatriotas también al país. Ahora bien, ¿en qué centros de aislamiento se está pensando para estas personas que van a venir de afuera?
Bueno, los que ya se tienen establecidas en las áreas que son cercanas a las fronteras, tradicionalmente ya se está trabajando en otros más. El día de hoy, como todos ustedes saben, nuestro ministro de Defensa estuvo en Puerto Quijarro trabajando intensamente ya para el centro de cuarentena allá, lo mismo en Yacuiba, en Desaguadero. Entonces ya pronto se van a establecer estos otros centros y vamos a empezar a recibir a nuestros compatriotas a través de estas fronteras. Muy bien, ¿y los que lleguen por avión? Los que llegan por avión van directamente a los centros de cuarentena establecidos ya en las zonas urbanas, que tenemos en los 9 departamentos. Algunos son hoteles, algunos son otro tipo de centros, pero que todos ya están acondicionados, preparados para poder recibir a nuestros compatriotas y que ellos puedan cumplir la cuarentena de los 14 días de acuerdo a todo lo establecido. Bueno, en el caso de quienes van a llegar en avión todavía no hay una fecha exacta, ¿no es cierto? Porque se sigue confeccionando esa lista y me imagino la solicitud de quienes están queriendo retornar al país. Sin duda, ya los grupos se están organizando, la Cancillería está trabajando intensamente en eso, siempre en coordinación con las embajadas de los países que correspondan, y una vez que se tiene ya establecida la cantidad suficiente para cubrir un vuelo, se les está ayudando también en las gestiones a los compatriotas en eso, y simplemente van a tener que cancelar el costo y bueno, poder regresar a nuestro país. Y esto está, como les decía, en los diferentes países, no necesariamente fronterizos, hay de Europa, de Estados Unidos, y bueno, la idea es que de a poco todos nuestros compatriotas que así lo requieren puedan ingresar a nuestro país a un ambiente controlado, por supuesto, un ambiente seguro y que garantice el cumplimiento de esta nuestra cuarentena, y por sobre todas las cosas garanticemos la salud y la seguridad de todos nuestros compatriotas. Bueno, aún estamos esperando qué decisión llegue a tomar el gabinete ministerial con relación al término de la cuarentena, si va a terminar a fines de abril o nos vamos a extender unos días más, pero quizás lo más seguro es que todavía nuestras fronteras, tanto terrestres como aéreas, continúen cerradas, ¿no es cierto? Bueno, esa decisión la va a tomar el gabinete ministerial y nuestra presidenta en base a todos los informes técnicos y sobre todo los informes médicos, pero no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica, de todo el entorno, porque no se olviden que esta no es una pandemia que afecta solamente a nuestro país, y cualquier elemento, cualquier factor que sea determinante en otros países, por supuesto que influye de manera directa al nuestro. Que otros países ya tengan mayor movimiento dentro de su país, movimiento de trabajo, etcétera, genera mayores contagios también. Entonces, bueno, todos esos elementos se los va a tomar en cuenta seguramente, y el gabinete ministerial en función a todos los informes técnicos de migratorios, de flujos, de motivos por los cuales están migrando nuestros compatriotas, va a tomar una decisión y nos informarán de manera oportuna para que actuemos en consecuencia. Le agradezco por haber venido y haber conversado con nosotros de estos temas, porque nos imaginamos también que habrá muchos extranjeros que todavía están intentando salir del país para volver a sus lugares de origen. No, sin duda, y se ha trabajado también en eso, en colaborar en todo lo que esté en nuestras manos, para que todos los ciudadanos extranjeros que en coordinación con las embajadas de sus países han establecido transportes y han establecido el regresar a sus países de origen, hemos brindado toda la colaboración, han estado saliendo, continúan saliendo muchos ciudadanos rumbo a sus países de origen, y vamos a seguir en ese trabajo hasta que, bueno, las necesidades nos los demanden. Gracias por haber venido, director. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Por favor, una pausa. Y ya retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido.
a hablar de un tema que se está haciendo realmente recurrente, el tema de las clases virtuales, acerca de la capacidad que tienen los catedráticos en las universidades, los maestros en los colegios para impartir ese tipo de clases. Hemos convocado al especialista en comunicación institucional, Cristian Trigoso, con quien vamos a conversar justamente de este tema y sobre las posibles soluciones que ya está viendo el Ministerio de Educación. Cristian, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias otra vez por permitirme estar con ustedes aquí en Hora 23 a través de la señal de Bolivisión. Y sí, para seguir hablando acerca de aspectos comunicacionales, y en este caso vamos a ligar ahora la comunicación con el tema de la educación en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID. Exactamente. El tema de la teleeducación se hace cada vez más fuerte. En el Perú ya están dando clases a través de la televisión pública, ¿no es cierto? Acá también se está pensando hacer lo mismo. Sí, efectivamente, ya son alrededor de 185 países que actualmente han cesado sus clases por datos del UNESCO. Tenemos alrededor de 1.500.000 estudiantes que no están asistiendo a clases en todo el mundo, y aquí en Bolivia son alrededor de 2.800.000 estudiantes que no están en clases. Entonces la pregunta es qué hacer, cómo reactivar otra vez el aparato académico, y desde el aspecto comunicacional podemos mencionar que uno de los soportes, una de las formas más aptas tal vez que se pueden entablar es la educación a distancia, la teleeducación. Ahora, ¿esto qué significa? Educación a distancia, a través del Internet, a través de los medios masivos. Hay que tomar en cuenta que el Internet realmente se ha mostrado, no solo en el país, también a nivel internacional. No todos tienen señal de Internet, no todos tienen incluso una computadora, no solo en Bolivia, reitero, porque me he estado enterando de que en países grandes también hay el mismo problema. Efectivamente, hemos visto en estos últimos días que sobre todo la educación superior se ha ido adaptando a lo que es las plataformas como el Zoom, el Classroom y otras más que existen para poder continuar su capacitación a nivel ya grado. Pero recordemos algo, Bolivia, si bien tiene internet, lamentablemente los costos, la cobertura no es una de las mejores, y además tenemos que ver que la transferencia de datos es muy lenta en el país. Entonces no creo sinceramente que sea muy apto que podamos recuperar el nivel académico a través del Internet. No vamos a tener una retroalimentación educativa óptima. Tenemos que ver que existen diferentes estratos sociales y económicos. En fin, y en resumen, no todos acceden a la Internet en Bolivia. Entonces, tenemos que ver otras posibilidades. Y es ahí, como tú mencionabas, hay otros países, por ejemplo, Argentina, Ecuador, Perú, que ya han empezado a utilizar la señal televisiva para poder transmitir programas educativos. No estamos hablando de aquellos programas que antes conocíamos como series educativas, sino es de directamente llevar a los profesores a las asignaturas, a la pantalla televisiva, y de manera escalonada en los horarios empezar a diversificar lo que es primaria, lo que es secundaria, y de esa forma los estudiantes están retornando paulatinamente a clases. No hablaremos de una normalidad absoluta, evidentemente, pero estamos hablando de que existen en este tiempo este tipo de opciones que nos permite la comunicación y ligar a la educación. Ahora, ¿qué tipo de materias se deberían impartir a través de los medios masivos con la teleeducación? ¿Matemáticas? Exacto, y es la pregunta, y es interesante porque desde el área comunicacional podemos dar y podemos prestar estas herramientas para la optimización y la óptima aplicabilidad en la sociedad. Ahora bien, el tema está en el Ministerio de Educación. Tengo entendido que aparte de las medidas que el gobierno está asumiendo económicas y de contención contra el COVID-19, también se están empezando a plantear políticas ya de lo que va a pasar después de esta cuarentena. No vamos a vivir por siempre en esta cuarentena. Entonces es ahí donde los pedagogos, donde la gente que esté inmiscuida en esta especialidad que es la educación, pues tendrán que seguramente optimizar qué materias, qué asignaturas, qué conceptos se van a brindar a través de la televisión. Mira, yo te quiero consultar lo siguiente. A ver. Mira, no creo sinceramente que los niños después del 30 de abril, o quién sabe qué vaya a pasar más adelante, retornen inmediato todos a clases.
está complicado el panorama. ¿Cuándo vamos a dejar de sentir el miedo y el amedrentamiento de esta enfermedad invisible, de este virus invisible? Lo vamos a poder tener cuando tengamos la vacuna. Una vez que tengamos la vacuna y que se pueda transmitir esta vacuna a toda la población, pues vamos a estar más tranquilos, porque ya hemos logrado controlar algo. Entonces, ¿qué hacemos durante ese tiempo? Bueno, los niños no van a asistir en su totalidad a clases. Seguramente el Ministerio de Educación va a optimizar diferentes métodos para que desde los hogares se vuelva a implementar la capacitación académica. Y reitero, la comunicación es uno de los canales perfectos a través de la televisión, y no olvidar otro canal que es perfecto, la radio, por ejemplo. Exacto. Las radios de cobertura, por su portabilidad, por sus costos, por su cobertura. O sea, tenemos las herramientas necesarias. Yo recuerdo que se daban y se siguen dando clases en proyectos determinados de matemáticas para el área rural, ¿no es cierto? Y aquí lo saludo a Luis Rico, porque con él hemos compartido justamente esa experiencia de impartir clases como profesores de matemática a través de la radio. Pero se me ocurre que tal vez por la radio se puedan dar materias como ciencias sociales, literatura. La pantalla es más gráfica, ¿no?, para las ciencias exactas. Exacto. Y es ahí donde vamos a tener que ver las capacidades de nuestros profesores. Yo por eso convoco en el artículo que he escrito, en este aporte que les estoy brindando a la sociedad desde el área de la comunicación, es que este es el momento exacto donde se puedan ligar y aunar esfuerzos desde el Ministerio de Educación, que lo están haciendo, el Ministerio de Comunicación. Exacto. ¿Y qué tal la Asociación de Colegios Particulares, el Magisterio Urbano, el Magisterio Rural, pues la Asociación de Padres de Familia? Juntos seguramente podemos entablar los contenidos necesarios, los conceptos que se van a brindar, la mecánica con la que se tiene que trabajar. No estoy hablando de grandes producciones televisivas, sería lo óptimo. Mira que hasta es reflexivo este tiempo de COVID, este tiempo de distanciamiento social, este confinamiento en nuestros hogares que tenemos, para poder ser críticos incluso de qué están viendo nuestros niños en la pantalla, en la televisión. El año 50, cuando apareció la televisión en el mundo, ya España y Estados Unidos empezaron a poner programación educativa dentro de lo que es la programación televisiva. Entonces, nosotros, ¿cómo andamos? ¿Qué es lo que, de qué se alimentan nuestros jóvenes a través de la pantalla? Entonces, este es un momento que además nos puede permitir, a través de los medios convencionales, pues sugerir nuevos contenidos, reflexionar, formar una nueva sociedad. Exacto, y preguntar además si es que nuestros jóvenes y niños ven la televisión nacional, ¿no es cierto?, con sus diferentes canales en todo el país. Cristian, es siempre agradable conversar contigo. Gracias. A tiempo de despedirte, la vacuna posiblemente a fin de año o quizás hasta mediados del próximo año. Los padres de familia, muchos dicen, yo los voy a mandar, pero una gran mayoría dicen, no, prefiero que mi hijo se quede en la casa y no contaminarse. Veamos qué pasa. Gracias por estar con nosotros. Veamos qué pasa. Gracias a ustedes y por el gran trabajo que están realizando. Que te vaya muy bien. Gracias. Muy buenas noches. Y bueno, antes de despedirme, tengo que decirles algo. En el Perú, por ejemplo, hay familias muy pobres en diferentes regiones que realmente ya han agotado todo lo que tenían para comer y han decidido sacar unas banderas blancas a sus puertas para pedir auxilio. En algunos otros países están sacando banderas rojas, especialmente cuando hay problemas, quizás de enfermedad, quizás de violencia intrafamiliar. No son malas ideas, ¿qué les parece a ustedes? De todas formas, yo creo que siempre tenemos que estar aportando cada día para que podamos tener un pasar agradable, saludable en este tiempo. Porque el miedo, ya les he dicho, enferma. Así es que a no tener miedo, mucho ánimo. Nosotros nos despedimos ahora para que usted pueda descansar y pues en próximas horas estaremos nuevamente con ustedes. Los queremos mucho. Buenas noches.